Pegar un hit en Argentina parece el boleto dorado para salir del barrio, prometiendo giras interminables, autos de lujo, cadenas de oro y bolsos llenos de dólares en efectivo. Sin embargo, en el mundo de la música tropical y urbana, la cima es tan alta como peligrosa y la caída suele ser definitiva. Muchos se preguntan cómo se pasa de meter millones de reproducciones y hacer 10 shows por noche a quedarse con la cuenta bancaria en cero o debiéndole millones al Estado. La cruda realidad es que la noche, las adicciones, las tragedias viales y, sobre todo, los contratos tramposos de las productoras no perdonan a nadie, transformando el sueño de la fama en una verdadera pesadilla económica para varios de los ídolos más grandes del país. Número 1. Rubén Castiñeiras, El Pepo, La Cumbia, La Cárcel y La Noche Fatal. Uno de los casos más dramáticos y complejos de este informe no proviene directamente de las canchas, sino de la música que musicaliza cada vestuario del fútbol argentino, teniendo como protagonista a Rubén Castiñeiras, conocido popularmente por todos como El Pepo. A principios de los años 2000, liderando la mítica banda Los Jedes, revolucionó por completo el género de la cumbia villera y llegó a cobrar fortunas inmensas por cada fin de semana de giras musicales. Sin embargo, su severo consumo problemático de sustancias prohibidas lo arrastró a un pozo sumamente oscuro que le hizo perder hasta el último centavo de su dinero, llevándolo a pasar años tras las rejas en penales de máxima seguridad por delitos relacionados con sus adicciones. A pesar de haber tocado el fondo más amargo, la vida le dio una milagrosa segunda oportunidad en el año 2015, cuando tras recuperar la libertad resurgió con una fuerza descomunal como solista, volviendo a llenar estadios enteros, firmar contratos discográficos millonarios y facturar cifras altísimas que parecían haber salvado su destino financiero para siempre. Lamentablemente, todo este imperio económico se derrumbó de manera definitiva la fatídica noche del 20 de julio de 2019, cuando la camioneta que él mismo manejaba bajo los efectos del alcohol volcó en la ruta, provocando un trágico accidente automovilístico que terminó con la vida del trompetista y del manager de su banda. Este terrible suceso destruyó por completo su carrera artística, congeló todos sus ingresos por la cancelación inmediata de sus shows y lo arrastró a un pozo judicial, penal y económico definitivo del que, atrapado en deudas y juicios civiles de los familiares de las víctimas, nunca más pudo volver a levantarse. Número 2. Néstor en bloque, la explotación detrás del rey de la cumbia base. La implacable industria musical de la movida tropical también devoró por completo a Néstor Bordiola, conocido a nivel internacional bajo su nombre artístico de Néstor en bloque, quien fuera el rey indiscutido y el máximo referente de la cumbia base durante la década de los 2000. En el pico más alto de su popularidad, Néstor era una auténtica máquina humana de generar dinero para el circuito, llegando al extremo físico de realizar entre 10 y 12 shows por noche cada fin de semana, reventando boliches y estadios enteros a lo largo y ancho del país. Sin embargo, su desgarradora historia es el claro ejemplo de los contratos leoninos y abusivos que plagan el negocio en Argentina, ya que años más tarde el propio cantante confesó públicamente que, mientras su show generaba sumas millonarias, los productores de la movida tropical le pagaban apenas monedas y, mediante engaños legales, se quedaron con los derechos de autor de todas sus canciones. La presión extrema de las giras interminables, el desgaste físico y esta profunda explotación económica le terminaron causando severos ataques de pánico y agorafobia que lo obligaron a bajarse abruptamente de los escenarios durante años, al verse impedido de cantar y sin percibir las regalías de sus propios éxitos. Sus pocos ahorros desaparecieron por completo pagando tratamientos de salud y el costo de vida diario, una crisis terminal que lo obligó a armar las valijas de forma silenciosa para emigrar a los Estados Unidos y empezar literalmente desde cero, lejos de los millones que otros hicieron a costa de su talento. Número 3. Lautaro Coronel, El Nova, el trágico y efímero ascenso del RKT. El movimiento del RKT moderno también tiene guardadas sus páginas más tristes y oscuras, siendo Lautaro Coronel, conocido popularmente en toda la escena musical como El Nova, su máximo exponente y el fiel reflejo de la velocidad con la que se puede tocar el cielo y perderlo todo. De trabajar duramente como albañil, pintor y hacer repartos de delivery en moto por las calles de Florencio Varela, pasó de la noche a la mañana a convertirse en una auténtica mina de oro de la industria musical, acumulando millones de reproducciones en YouTube con su hit, Tamo Chelo, y llenando boliches todas las semanas, lo que le permitió empezar a manejar una impresionante ola de dinero en efectivo que jamás había visto en su vida. En su pico de mayor opulencia y felicidad, el Nova usaba esos fajos de billetes físicos para comprar terrenos donde soñaba construirle una casa a su pequeña hija y para adquirir costosas motos de alta cilindrada. Sin embargo, la tremenda informalidad financiera que caracteriza a la movida urbana, un circuito que se maneja casi exclusivamente con mucho dinero en mano, nula bancarización y muy pocos contratos o seguros a largo plazo, le terminó jugando una pésima pasada.
En mayo de 2022, en el punto más alto de su fama, un trágico y brutal accidente mientras realizaba piruetas en su moto sin usar casco apagó su vida a los tempranos 25 años, desatando una doble tragedia para sus seres queridos, al no contar con una estructura financiera sólida, ni asesoramiento contable, ni regalías legalmente aseguradas mediante contratos formales que protegieran su legado. Su familia pasó bruscamente del sueño de la prosperidad y la riqueza a verse obligada a lidiar con deudas acumuladas y tener que organizar rifas y colectas solidarias entre los fanáticos para poder subsistir en el día a día. Número 4. Daniele Agostini, el imperio romántico que disolvieron los tribunales. Por otra parte, las batallas legales feroces y los divorcios de altísima exposición mediática se convirtieron en el verdadero talón de Aquiles de Daniele Agostini. Durante la década de los 90, primero consolidándose como la voz líder y el fenómeno detrás del legendario grupo Sombras con el éxito arrollador de La Ventanita, y posteriormente expandiendo su éxito en una masiva etapa como solista, Agostini se transformó en uno de los cantantes románticos que más discos físicos vendió en toda la historia de la música tropical argentina. En aquellos años de gloria indiscutida, el artista vivía rodeado de lujos, habitaba mansiones exclusivas, manejaba autos importados de alta gama y acumuló una fortuna en dólares que parecía verdaderamente inagotable para el resto de su vida. Sin embargo, su tormentosa separación y posterior divorcio de una conocida figura de la televisión nacional se transformaron rápidamente en una guerra judicial despiadada y sin cuartel que se extendió durante años, costándole sumas millonarias destinadas al pago de honorarios de abogados, peritos y costosos acuerdos de división de bienes. A este tremendo descalabro financiero se le sumó una catarata de demandas laborales millonarias iniciadas por ex-managers y ex-músicos de sus diferentes bandas, las cuales, combinadas de forma letal con una serie de pésimas inversiones en comercios y negocios que nunca llegaron a prosperar, terminaron por licuar por completo el enorme imperio económico que el ídolo de la cumbia romántica había construido con tanto esfuerzo en sus años de oro. Número 5. Walter Olmos, el trágico heredero del cuarteto estafado por su entorno. Una tragedia verdaderamente desgarradora y similar ocurrió con Walter Olmos, el joven prodigio que había sido bendecido por el propio Rodrigo Bueno como el elegido indiscutido para sucederlo en el trono del cuarteto y la música tropical norteña. Walter vivió un cambio de realidad brutal y vertiginoso, pasando de la pobreza más extrema, el hambre y el desamparo total limpiando parabrisas en las calles de Catamarca, a ganar sumas de dinero astronómicas y realizar decenas de shows por semana en los escenarios más importantes del país, convirtiéndose con apenas 20 años en una verdadera fábrica de facturar billetes para la industria. Desafortunadamente, el éxito masivo y la fama internacional llegaron demasiado rápido para alguien que no tenía herramientas emocionales ni financieras para gestionarlos, y el pesado entorno de la noche, las presiones de las giras y los excesos lo terminaron desbordando por completo. En septiembre de 2002, en un confuso y fatídico episodio mientras jugaba a la ruleta rusa con un arma en la habitación de un hotel de Buenos Aires, el cantante perdió la vida instantáneamente a los 20 años de edad. La cruda y más dolorosa realidad golpeó a su humilde familia poco después del entierro, ya que al ir a buscar el respaldo económico y los ahorros que el joven creía haber acumulado para asegurar el futuro de su madre y sus hermanos, descubrieron con horror que las cuentas bancarias estaban completamente vacías. Todo esto debido a los contratos abusivos y leoninos de sus representantes de aquel entonces, quienes se habían quedado sistemáticamente con las ganancias reales de su carrera, dejando a los seres queridos de la estrella en la misma pobreza de la que Walter tanto había luchado por sacarlos. Número 6. Antonio Ríos, las regalías millonarias licuadas por 20 familias. Incluso las leyendas vivientes y los pilares fundamentales de la movida tropical, como lo es Antonio Ríos, sufrieron el tremendo e implacable desgaste económico provocado por las decisiones de sus propias vidas personales. Conocido popularmente en todo el continente como El Maestro, este artista es el autor e intérprete de himnos populares e indestructibles como Nunca me faltes, una obra maestra que le ha generado millones de dólares en regalías y derechos de autor por toda América Latina durante más de 3 décadas de una trayectoria impecable. Sin embargo, su inmensa fortuna sufrió un desgaste financiero completamente único debido a una particularidad personal que él mismo reveló ante los medios. El propio cantante confesó públicamente que tiene 20 hijos reconocidos, nacidos de sus relaciones con diferentes parejas a lo largo de los años. Sostener de forma económica y simultánea las necesidades de tantas familias en paralelo, comprar viviendas para sus herederos, pagar costosas cuotas alimentarias obligatorias dictadas por la justicia durante décadas y lidiar, además, con las terribles estafas que sufrió en sus inicios por parte de sus primeros managers, quienes le robaron gran parte de sus primeras ganancias, hicieron que sus cuentas millonarias se evaporaran por completo. Hoy en día,
A una edad avanzada donde la gran mayoría de los artistas de su calibre ya estarían completamente retirados disfrutando del descanso en sus mansiones, el maestro se ve obligado a subirse a los micros y seguir saliendo de gira por los escenarios de todo el país sin un solo día de descanso, todo con el único fin de poder cubrir los enormes e interminables gastos fijos de su gigantesca estructura familiar. Número 7. Los One Hit Wonders del RKT, el drama de la fama efímera y las deudas impositivas. El fenómeno actual de las redes sociales y las plataformas digitales ha creado un drama financiero completamente moderno, encarnado por los denominados One Hit Wonders o artistas de un solo éxito dentro del género del RKT y la música urbana. Se trata de chicos de barrios muy humildes que, gracias al algoritmo, pegan un tema viral en TikTok o un estribillo pegadizo en Instagram, pasando de la noche a la mañana de no tener dinero ni para pagar el boleto de colectivo a facturar decenas de miles de dólares en efectivo por presentarse en boliches durante un par de meses. Obnubilados por la repentina montaña de dinero y la presión social de aparentar un estatus que no tienen, estos jóvenes se lanzan de inmediato a comprar autos de alta gama financiados en cuotas en dólares, ropa de marcas internacionales carísimas y cadenas de oro macizo para lucir en sus videoclips. El verdadero problema surge cuando la moda del RKT muta rápidamente, el público se cansa de ellos, los boliches dejan de contratarlos y esos ingresos estratosféricos caen a cero de golpe. Debido a una total falta de educación financiera y al pésimo asesoramiento de sus entornos, estos jóvenes nunca declararon un solo centavo de lo que ganaron en la informalidad de la noche, y es precisamente ahí donde aparece la FIP con intimaciones y multas por deudas impositivas millonarias. Sin ahorros en el banco, sin bienes declarados correctamente y sin contratos a largo plazo que los respalden, muchos de estos artistas terminan rematando sus autos a mitad de precio, devolviendo las pertenencias que sacaron a crédito y vendiendo lo poco que les queda para intentar frenar el acoso del fisco, volviendo a sus oficios comunes en el barrio pero con una mochila de deudas con el Estado que los perseguirá de por vida. Como pudimos ver a lo largo de este crudo informe, la industria del entretenimiento y el fútbol comparten una realidad subterránea y escalofriante, son verdaderas máquinas de triturar personas. La sociedad idolatra a estos personajes cuando están en la cima de la opulencia, pero les da la espalda de forma hipócrita cuando caen en la desgracia. ¿De quién es realmente la culpa? ¿Es de la falta de educación de los propios artistas que se dejan cegar por los flashes, los vicios y los autos de lujo, o estamos ante un sistema perverso donde los managers, los representantes fantasmas y el propio Estado esperan agazapados para chuparles hasta la última gota de sangre y dejarlos tirados en la ruina? La línea entre tocar el cielo con las manos y terminar durmiendo en una habitación prestada o perseguido por la justicia es peligrosamente delgada, y estas historias son la prueba irrefutable de que la fama es efímera, pero las malas decisiones son para siempre. Si este informe te hizo reflexionar y te mostró la cara oculta del éxito, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de todos estos casos te pareció el más injusto y desgarrador? No olvides darle like al vídeo, activar la campanita y suscribirte al canal para no perderte las próximas investigaciones polémicas de Anatomía de Famosos. Nos vemos en la próxima.